Hola, soy Santiago Craig y escribo cosas. Más que leído, recuerdo haber tocado, recuerdo haber visto y haber sentido como un olor medio entre vainilla y perfume de señora grande que tenía un libro, y este libro era un libro de dibujos de nenes gigantes y animales y cosas del circo. Mi lugar preferido para escribir son los cafés, los bares. Algo que no puede faltar cuando escribo es algún tipo de ruido ajeno a mí. Me hubiera gustado ser Job, no tanto por lo que le pasa, pobre, pero sí por la fe que tiene y por la templanza que tiene. O el de la Biblia, llamémosle, ¿no? La literatura en mi vida es el lugar que creo que soy más sinceramente yo. Libros, historias y autores. Notas al pie. Un podcast original de Radio 10 con la conducción de Ana Correa. Vamos a hablar de animales, que es el título de tu libro, y de los animales en general. ¿Por qué elegiste los animales para contar historias extraordinarias o no alrededor de ellos? Bueno, en un punto me fueron llegando los animales, ¿viste? No es que agarré y dije voy a escribir un libro sobre animales o me voy a poner a escribir sobre un perro, una jirafa o un oso. Directamente yo empecé a escribir cuentos. Tenía un cuento, que es el último de este libro, que habla sobre un elefante, que había escrito hace mucho. Y ese cuento me había quedado como medio huérfano, o sea, estaba en una antología porque había ganado un premio y había quedado así, y era un cuento que yo quería rodear de otros cuentos para ver si armaba un libro. Yo creo que ahí me fueron surgiendo algunos cuentos con animales y demás, y medio naturalmente, y después sí, me di cuenta de que había un libro ahí, lo empecé a armar y me hice una lista de animales que no sabía qué cuento iba a corresponder a cada uno, ni qué historia, ni nada, pero yo sabía que, tenía que contar un cuento que tuviera una avispa, por ejemplo, y me inventaba algo alrededor de una avispa, o etcétera, ¿no? Un perro, una jirafa, o lo que fuera. ¿Y cómo fue me intriga muchísimo, porque por supuesto animal friendly todo. ¿Cómo fue la selección de esos animales en un principio? Porque además después todas las historias son muy distintas, o sea, tenés algunas muy tiernas de las que ya vamos a hablar, algunas muy duras con las personas o con los animales, pero ¿cuál fue la primera selección? Porque eso, pasamos de el elefante ya estaba, sí, pero de la avispa, la mosca, la liebre y el perro. Como te digo, me fueron apareciendo, y de cada una te puedo contar algo de las que me acuerdo, ¿no? Porque viste que hay cosas que uno, qué sé yo, ni idea, porque apareció una jirafa, por ejemplo. La jirafa sé que apareció porque es uno de los animales que me parecen más extraños, y de hecho en el cuento, digamos, lo que trataba de hacer en mi cabeza era, bueno, ¿qué pasa si quiero tratar de explicar una jirafa? O si quiero tratar de explicar algo que es incomprensible. Bueno, lo junté y salió eso. Entonces la jirafa vino por un lado como más intelectual, pero otras cosas como, no sé, la avispa. Yo estaba en el sur y vi un cartel que indicaba que había unas avispas, ¿no? Era un cartel muy intimidante, porque decía algo así como que no te pique una avispa acá porque cagaste, ¿no? O morirás. Y yo estaba ahí haciendo una excursión muy contento, y cuando vi ese cartel me pareció apareció algo muy, muy ominoso, muy, muy siniestro. Y entonces lo agarré y vino la avispa. Qué sé yo. Y así distintas situaciones me fueron llevando a animales, otros más aleatorios, ¿no? Un oso, por ejemplo, que aparece al principio y genera una situación en un pueblo. Bueno, yo creo que en vez de un oso podría haber sido otro animal, pero apareció un oso, ¿no? En otros casos no. Creo que definitivamente el perro tenía que ser un perro, ¿no? Digo, hay una cosa muy de transformar lo aleatorio en necesario, que tiene que ver también con el movimiento de la escritura, ¿no? Viene algo que uno no sabe por qué es, y cuando empieza y lo vuelca a la escritura de un cuento, de una novela, de lo que sea, y se convierte en necesario. Es lo único posible que aparezca ese bicho ahí, ¿no? Es lo único que puede pasar, es la única forma de decir lo que querés decir. Entonces eran como un canal para decir algunas cosas, esos animales, y fueron apareciendo de a poco. Y como te decía, a veces me venía a la cabeza, bueno, uno, y lo anotaba en mi lista y hacía. De hecho hay
por supuesto, cuentos sobre tortugas o cosas que no están ahí, que descarté, pero escribí más que esos. Hay más animales que esos, pero bueno, quedaron, después en la edición fue quedando el libro, ¿no? El dragón quedó. El dragón quedó. El dragón quedó, sí, quedó dentro de la fauna, es el único fantástico, o del que no se ha corroborado aún su existencia empírica, capaz que habría alguno, no sé. Pero el dragón es un cuento que yo lo había escrito antes de este libro, ese del papá dragón y demás. Y bueno, entró entre los animales el dragón también. Me dio risa que es una forma de decir que es el papá dragón y ¿vos viste Game of Thrones, Bot? Lo vi, claro, sí. Sí, donde está la madre de los dragones. Donde está la madre de los dragones. Sí, claro. Entonces sería como algo así. Sí. Complementario. No lo tuve en cuenta, pero ahora que me lo decís, digo, claro, obvio. Mamá de dragones, sí, este era el papá dragón. No, pero en el momento, es más, no sé si cuando escribí ese cuento había visto Games of Thrones o no todavía. Pues, viste que los procesos hasta que el libro llega ahí, al papel, pasan años por ahí. Entonces, no sé si fue una influencia esa, a lo mejor en algún lado estaba. Notas al pie. La biblioteca desordenada de Radio 10. Éramos horas en el gimnasio, cervecerías, cursos de algo, viajes de trabajo. Éramos gastritis que iban y venían como olas flacas en el lomo de un río. Una tos nerviosa que se acentuaba los viernes. El miedo repetido con cada ecografía, la opción siempre devastadora, iluminada, de un tumor o de un derrame. Miedo y ganas. La vida acostumbrada a nosotros. ¿Éramos eso? Vamos a hablar de algunos de los cuentos en particular. Vamos a empezar con el del perro. Tremendo. Me recordó mucho al pasaje bíblico de Salomón. Cuando propone Dios cortar al hijo en dos como para... Y ahí comprobar quién era la verdadera. No me acuerdo, ¿madre o padre? Bueno, no me acuerdo. Este libro, también para los que todavía no lo leyeron, no es sobre los animales, es sobre nosotros, sobre las personas, es sobre todo. Y el del perro, es sobre una separación brutal, ¿no? Sí. La propuesta en el caso de Salomón, creo que no se la toman, ¿no? Deciden, no sé claro, si deciden seguir adelante. Claro, con esa ahí propuesta. Me acuerdo, lo ligo mucho con los traumas, viste, así de hijos separados, o sea, yo, claro. Que te decían eso, que el que dice, no me cortes al chico en dos, ese finalmente es la verdadera madre o el verdadero padre, digamos, claro. El que prefiere dejarlo antes que cortar. Antes que quedarse con una mitad. Sí, estos no estaban muy en la de ceder, los del cuento. Y una pareja que se separa y con toda naturalidad hace un acuerdo de cuidado compartido. Claro, del perro. Claro. Sí, por supuesto que lo que me interesaba era hablar de la pareja que se separa, ¿no? No tanto del perro. El perro pobre está ahí. Y en muchos casos los animales que aparecen terminan siendo eso, como algo, como un agujero, ¿no? En el texto, alrededor del que va armándose la historia. Pero llevar al extremo, ¿no? Para mí a veces, ¿no? Yo a veces hablar de mis cuentos o de lo que yo escribo, eso no es que me aburre, pero me parece que sí me aburre. O sea, sí me aburre. Pero en el sentido de, bueno, de ahí que sale, puedo hablar de escribir o de cosas que son un poco más amplias. Y creo que la escritura, mejor o peor hecha, pero puede vehiculizar eso, como, no sé, a mí me gusta ir a decir, bueno, ¿qué pasa si llevas al extremo una situación, no? ¿Es tan absurda o en la práctica, en esto como decís vos, en las separaciones, en no ceder posiciones, en estar en situaciones así muy de enfrentamiento, podríamos llegar a hacer cosas como esas, ¿no? Que en este caso, bueno, están llevadas al extremo y ese absurdo por ahí te lleva a ver, ok, capaz que no sé qué haría frente a eso, ¿no? O sea, si llegaría ahí o simbólicamente eso qué quiere decir para mí al momento de tener que ceder o no una posición.
Así que en ese sentido, nada, el pobre perro cobró, pero la idea no era maltratar a ningún animal en este libro, ¿no? Era solo una manera ningún de hablar de animalito otras cosas. fue maltratado al escribir este libro, eso lo tenemos que aclarar. Uh-huh. Pero bueno, quizás yo estoy muy contaminada por la realidad y todo, pero pensé en el pasaje de Salomón y también pensé en cómo está quizás la Argentina o el mundo en las discusiones, ¿no? Como que esto que se hablaba en un momento del juego de suma cero, o elegís cooperar y perder un poquito, claro. O nada, o sea que me despertó un montón de cosas. Es como tiene mucha fuerza ese cuento. Bueno, sí, a mí eso ya me resulta muy halagador, que alguien lea algo, que ¿no? Uno escribe algo y después que le resuenen cosas, como vos decís, estás contaminada por la realidad, qué sé yo, todos estamos contaminados por un montón de cosas. La realidad es eso, ¿no? Es un montón. Y esto de, sí, quedarse con una parte muerta, ¿no? Hay como una pelea para ver quién se queda con su pedazo muerto de algo. En vez de tratar de ensamblar y llevar para adelante un Frankensteincito, aunque sea, que podamos armar, ¿no? Entre todos. No, está esta cosa como de que agarrarse de la pata o de la cola o de la oreja que tengas cerca y guardártelo y que no te jodan. Y digo, estoy pensando con vos, no es que, ¿no? Vos me llevas a pensar esto, no es que yo esto lo reflexioné mucho cuando escribí el cuento, pero sí, resuenan esas cosas, ¿no? A veces. Porque uno no sabe, bueno, yo por lo menos, yo no sé todo lo que escribo, o qué significa, o qué quiere decir, o qué hay en lo que escribo, ¿no? Voy, escribo, y ahora charlando con vos digo, y sí, puede ir por ahí, ¿no? Eso que decís me resuena, me hace sentido. Notas al pie, la rayuela literaria de Radio 10. La verdad era que al mundo, fuera lo que fuera entonces, en 1964, antes de su gira mundial, los Beatles ya se lo habían fumado en pipa. No sé cómo le cae esto a los escritores, que, por ejemplo, en un libro de cuentos uno tenga un cuento preferido. Pero bueno, lo aceptás, te puedo sí, decir. Total, obvio, claro. Bueno, llegué y hablé con el operador y con el productor y con Tati, hablando de cuidar a la cebra, que es mi cuento preferido, porque habla de los Beatles, habla de la canción Anna, habla de Ringo Starr, y algo, a ver, decía algo vos porque soy capaz de hablar una hora de este cuento, porque esta cosa que... Yo soy incapaz de hablar una hora, pero... Bueno, coincidimos, hay algo que sí, como que abriste una puerta demencial, porque yo soy como muy fanático de los Beatles, y muy... molesto con la gente porque le hablo de eso, y yo sé que te gusten los Beatles es casi una obviedad, y que la mayoría de las cosas que yo puedo decir de los Beatles todos la saben, o no les importa si no la saben, ¿no? Es como, si que te guste Mafalda, y sí, ¿no? Pero bueno, por supuesto o que como que te guste Messi, claro, también otro, sí. Me quedaría semanas hablando de Messi, y bueno, no sé qué tengo para decir de Messi, pero igual lo amo, y con los Beatles me pasa eso. Entonces, si coincidimos ahí, creo que no hay ningún libro que haya publicado en el que no mencione por lo menos algo de los Beatles en algún momento, y en este caso nada, me agarré con Ringo. Esa es una, digamos, por supuesto que todo esto de la cebra, es un invento absoluto, ¿no? Pero sí es cierto que en un momento ese show que... El cuento habla sobre un recital que los Beatles en una gira europea dan en Ámsterdam, y Ringo está resfriado, tiene gripe, no sé qué, y no toca a él, sino que va un suplente. Y bueno, este es como un fan que le manda una carta y que fue a ese recital, y que se ocupa de cuidar la cebra de la reina de Holanda, que es uno de los tesoros, de los regalos que le hicieron a la reina, y él se ocupa de cuidar a esa cebra, y bueno, y cree este personaje que el trabajo que él hace, que es medio ninguneado por los demás y que tiene determinadas características, bueno, se emparenta un poco con el que Ringo, ¿no? Con el rol que Ringo ocuparía en los Beatles para su criterio. Y
Bueno, de eso va un poco la cosa. Pero no sé qué, o sea, ¿te gustó porque está Ringo? Por todo, y además hay otra cosa que nada, uno a veces dice, bueno, y si tuviera tiempo de escribir sobre esto, de leer sobre esto, y bueno, justo lo encontré en tu libro, la cantidad de fans que tenemos escondidos al lado nuestro, alrededor nuestro. Yo la vez pasada me pasó que en una reunión con amigos e hijos de amigos, mi hijo me cargó porque yo algún día le mandé un mensaje privado a Messi. Claro. Y ahí todos se animaron a decir que también le habían escrito. Entonces esta cosa del abuelo fanático que necesita, o sea, no solamente siente empatía por Ringo, sino además necesita escribirle una carta convencido de que Ringo la va a leer. Eso me pareció... nada, también tengo con Florencia Echeve siempre decimos como que rescatamos a los fans, los bancamos a muerte, porque sí, hay algo muy amoroso en el fan, digamos, de los artistas, estoy diciéndolo. Ya. Sí, yo ese concepto de fan que decís, yo también me incluyo en eso, digamos, soy fan de cosas, o qué sé yo, ¿no? Esta cosa de tener ídolos o personas, ¿no? Personas que se dedican a distintas ramas del arte o del deporte o lo que sea, que, digamos, implica cierta ceguera. Yo lo reconozco, ¿no? Digamos, Maradona, por ejemplo, a mí me encanta, siempre, digamos, me conmueve todavía. Es un tipo que tiene tantas aristas que es imposible admirar cada una de ellas, ¿no? Pero es imposible. Messi es un tipo que te presenta todo el paquete demasiado armado bien, y también lo amo, pero digo, qué sé yo, lo que sea, pero a mí me parece que también en la formación de uno, tener esas figuras, esos ídolos, está bueno, digamos, también es una manera de no sé, a mí me sirve para salir de mí, para estar afuera, para que me importen cosas que no son familia, ¿no? Que no son necesarias, que no están dadas desde antes como importantes para mí. Entonces digo, ¿por qué a mí me importa este tipo? Que no, esas cosas que te dicen los que no son fans, que dicen es millonario y no sé qué. Yo, a mí qué me importa que sea millonario. Está en Miami. Claro, no me importa. O sea, a mí me importa que lo veo y o no sé, con mi hijo y pasamos momentos espectaculares. Y lo mismo me pasa con un montón de músicos o de escritores o de etcétera. Entonces, bueno, cuando puedo pongo un Beatle en algún lado. ¿Por qué elegiste Ana? El tema que aparece. Re egocéntrica, no es de egocéntrica, sino porque eligió un tema, o sea. Claro. No, mira, te voy a decir algo que pasó, que es que yo ese cuento lo escribí escuchando esa canción medio en loop. Yo tenía seguramente alguna playlist de los Beatles o estaba escuchando algún disco, lo que sea, y ese tema lo puse en loop, lo empecé a repetir porque había algo del ritmo que me llevaba y me gustaba y lo dejé y lo incorporé o sea, es muy arbitrario, pero me pasó eso. Y después, bueno, nada, terminó teniendo el nombre y bla, 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 se me empezó a generar algún tipo de sentido con eso, pero como te digo, siempre no sé, pero muchas veces la escritura va de eso, como de lo arbitrario a lo necesario, ¿no? Como, bueno, de repente no puede ser otra canción que no sea esa, para mí, y en realidad a lo mejor sí, pero no sé, ya está, ya quedó así, ¿no? Un Aleph de Libros Hecho Podcast. Notas al pie, en Radio 10. Santiago Craig nació en Buenos Aires, es escritor, colabora en la revista digital La Agenda. Algunos de sus libros son El enemigo, Las tormentas, Castillos y 27 maneras de enamorarse. Su trabajo fue reconocido con numerosos premios y distinciones, el último, el segundo Premio Nacional por el libro Animales. En Instagram es @xsantiagocray. Notas al pie. Notas al pie. Más que 7 locos detrás de un gran libro. Sigamos con los otros cuentos. Otro que me provocó muchas cosas es el del búho. Esta mujer
digamos que la escena está descrita por su marido, que tiene hijos, y de repente se transforma en un búho, pero no se transforma permanentemente en un búho, ¿no? No. Solo de noche. Uh-huh. Sí. Ahí me pasa algo que es que yo no sé bien qué quiero decir, pero sé que es eso, ¿no? Que es eso que digo. Entonces, con el búho a mí me vino literalmente esa situación. O sea, frente a, bueno, habla de una pareja con hijos chicos y con trabajos no demasiado gratificantes, y este tipo recuerda a su abuelo y se mete en los sueños de sus hijos. Es como toda una situación así, y yo como que decía, en realidad esta mujer que se convierte en búho a la noche y sale a hacer de búho, está todo el tiempo ahí, mientras este tipo está pensando, digamos, ¿no? En realidad todo lo que el tipo piensa, está elucubrando en su cabeza y nos cuenta y demás, lo pone en un lugar como de costado y de espera, y el cuento no dice lo que hace la mujer cuando no es un búho, ¿no? Que creo que de eso también se trata el cuento. Bueno, ¿no? Que hay un montón de cosas que acá está haciendo alguien que después a las noches sí sale y es un búho y se transforma y vuelve, pero bueno, al final el cuento repone esa figura, se levanta y es eso, es una mujer, es una esposa, es una madre, es lo que está ahí. Y ese lugar de búho era como el lugar en el que yo veía que, bueno, había algo del orden de lo primitivo, de lo salvaje de ella, de ir hacia un lugar propio, y ese lugar propio lo había encontrado literalmente transformándose en un pájaro que se va a la noche a buscar ratas por ahí, digamos. Pero bueno, ¿no? Después, qué sé yo, eso en qué reverbera, como decís vos, a qué lugares te puede llevar de sentido y demás, no lo sé. O si lo sé, no importa lo que yo sé, importa lo que puede leer otro ahí. Pensaba en esto, que uno leyendo a veces se apropia y a veces le puede pedir más a las historias. Entonces yo fui a buscar un gato sí. Y no encontré un gato entre estos animales. Había una zorra, o sea, algunos que yo quería encontrar, como la zorra estaba, claro. Pobre, no hablemos de en qué situación estaba la zorra, pero estaba el perro, la cebra, las liebres. ¿Por qué no hay un gato? No hay un gato porque no se me ocurrió, la verdad, ¿no? Pasa esto, como decís, no hay un gato, no sé, debe haber un par más que no hay, no sé si hay una gallina, pero bueno, el gato por ahí es un animal más habitual, me podría pedirme algún cuento sobre un gato. Ahora voy a escribir algún cuento sobre un gato después de esto, no sé, te algo pido, se me va a ocurrir. Porque además, confesá, ¿qué mascota tenés en tu casa? Tengo un gato, claro, tengo un gato que amo, me encantan los gatos, pero a lo mejor, qué sé yo, a veces, viste que lo más cercano es como lo que no ves, entonces se me escapó el gato cuando estaba armando los cuentos. O capaz que lo querías cuidar. Lo quería cuidar, igual no le va tan mal a todos los animales del libro, pero bueno, el gato estaba de este lado del libro, estaba en casa, no entró. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por este libro que de verdad me encantó, y por pasar por acá por Notas al Pie. No, muchísimas gracias a vos. Escuchaste Notas al Pie, un podcast original de Radio 10, conducido por Ana Correa. Producción Pablo Guayman. Coordinación de contenidos Sebastián Pedrón, Fernando Candellas, Marcelo Figueroa, Martín Castillo. Edición Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo capítulo.